algo que quizá muchos dijeran, pero ¿por qué predican de eso tan feo? Prediquen del cielo mejor. Pero es que, hermano, para ganar el cielo, pues no tenemos que hacer nada, ¿verdad? Solamente, o sea, no hay ningún mérito en nosotros, ni tenemos que hacer ninguna obra para ganarlo. Porque para ganar el cielo solamente tenemos que oír, y oír con fe, y arrepentirnos, ¿verdad? Pero si nos dan un cielo y nos van a llevar al cielo, y Dios quiere llevar al cielo, como le dijo a aquel ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, es porque de hecho estamos en un lugar, hermano, que no es bueno. ¿Verdad? Porque la Biblia dice que los que no creen ya están condenados, de modo que el infierno ya es como si fuera el lugar que ya le corresponde. Amén. Y hablar del cielo, hablar del infierno no es muy agradable. ¿Verdad que no es como muy agradable? Pero es necesario hablarlo. Porque precisamente la buena noticia se trata de librarnos de eso que nos suena inclusive desagradable. Es que inclusive el nombre es desagradable. ¿No le parece que cuando uno dice infierno suena desagradable, verdad? Es desagradable. Encontrarse con cielo, uno escucha cielo y la palabra cielo nos da a entender un lugar maravilloso. Pero hablar de infierno como tal, cuando la gente sufre en este mundo, cuando un matrimonio no va bien, cuando hay problemas en la familia, en el matrimonio, la gente dice, no, es que el infierno es este, yo estoy viviendo el infierno. Y lo que vivimos aquí no es ni siquiera, yo creo que ni siquiera es lo ínfimo con lo que quizá pueda ser el mismo infierno en sí. Pero fíjese que la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que no nos perdiéramos. Perdiéndonos ¿dónde? En el infierno. Juan dice, mirad cuán amor nos ha dado el Señor. Juan resalta de una manera especial el amor de Dios como algo tan grande, hermano. Tan, pero tan grande, que quizá nosotros ni lo dimensionamos. Pero de alguna manera Dios quiere que nosotros tengamos una idea de la dimensión del amor de Dios. Y esa manera de poder dimensionarlo es precisamente en Cristo. Estando nosotros en Cristo, llegando a Cristo, y que Cristo llegue a nosotros. Por eso es que dice, para que comprendamos todos cuál es la anchura, cuál es la longitud, la profundidad del amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y es que Él nos amó, hermano, en esa cruz nos amó, entregando su vida por nosotros, para librarnos de la condenación eterna, del infierno. Quiero seguir hablando acerca de este tema, el infierno, pero bajo un título que dice, ¿quién está a cargo del infierno? ¿Quién está a cargo del infierno? Voy a leerle una introducción que tengo aquí, hermano, a esta pregunta,
al hecho de quién está a cargo del infierno y como por qué hacer esa pregunta y poder mirar a través de las escrituras qué nos dice acerca de esa pregunta. Hablar como introducción no muy amplio, pero sí al menos siendo algo objetivos, hermano, con respecto del por qué pudiera surgir esta pregunta. Y es precisamente porque la gente tiene duda de eso, o muchos están convencidos de algo que precisamente no es lo que la Biblia dice. Y muchos están convencidos de algo erróneamente y lo hacen bajo la influencia del mismo Satanás, que está interesado en el hecho de, quizá, permítame decirlo así, no ir solo a esa condenación eterna, porque la Biblia habla en Apocalipsis que él será echado al lago de fuego. Y allí estarán el falso profeta y la bestia con antelación antes de que Satanás llegue allí, pero también todos aquellos que, hermano, no quieren nada con la verdad. Que quizá muchos honran a Dios, pero lo honran de labios, pero el corazón está lejos, porque su corazón no está con Dios, sino que está con Satanás, haciendo las cosas que le agradan a Satanás. Como dijo Jesús un día, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de él hacéis. Y las obras del diablo han sido desde el principio rebelión contra Dios. Hay una idea equivocada común que dice que Satanás está a cargo del infierno. Yo no sé si usted alguna vez pensó eso. Yo lo pensé, yo lo concebía de esa manera antes de llegar al conocimiento de lo que la Biblia dice. Entonces muchos decían, viene el diablo y se lo lleva para el infierno. Viene el coco, le decían a los niños, el coco viene y se lo lleva. Y esto da a entender o nos muestra el común de muchas personas que piensan que Satanás está a cargo del infierno, que él es el señor del infierno, que el infierno es de él y es la cárcel donde él arrastra a las personas y las lleva allá y las encarcela y les pone una reja y les pone un candado y los tortura y bueno, todas esas cosas. Entonces hay una idea común de que Satanás está a cargo del infierno y que él y sus demonios viven allí y que usan sus horcas para atormentar las almas por toda la eternidad. Pero este concepto, hermano, realmente no tiene ninguna base en la Biblia, en las Escrituras, porque si hay un lugar donde se pudiere encontrar referencias acerca del infierno, es precisamente la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Es la escritura inspirada por Dios. Y es el manual de revelación que Dios nos ha dejado a nosotros los seres humanos. La verdad. Una pregunta que surgiría sería, entonces, ¿de dónde viene la idea de que Satanás es el amo del infierno? Si no es de la Biblia, ¿de dónde viene esa idea de que Satanás es el amo del infierno si no es de la Biblia? Pues de la Biblia no es. Lo cierto es que de la Biblia no es que viene ese pensamiento, esa idea de que Satanás es el amo del infierno. No viene de la Biblia. Muchas de las falsas ideas con respecto a esto quizá puedan venir de un poema épico que se llama La Divina Comedia,
estuve investigando un poco acerca de esto. Un autor, el autor de esta Divina Comedia, Dante Alighieri. Ahora el nombre no es muy relevante, solamente es algo que le quiero traer como introductorio, ¿verdad? Pero no se preocupe por escribir el nombre de este personaje. La Divina Comedia, dice la historia, las documentaciones que hay acerca de esto, dice que fue escrita entre 1307 y meses antes de la muerte del autor. Entre 1307 y 1321, meses antes de la muerte del autor, Dante Alighieri. Y dice que es una narración alegórica escrita en versos originalmente en italiano, traducida, escuche esto, innumerables veces. Ya entenderá usted por qué se regó quizás la idea común de que Satanás es el amo del infierno, porque dice que esta obra, la Divina Comedia, fue traducida innumerables veces e ilustrada por grandes figuras, entre ellas Miguel Ángel, Botticelli, artistas italianos, estos dos, y un artista francés, Doré, todos ellos grandes artistas de la historia. Fíjense que nos estamos remontando desde el año 1307. Muchas otras obras de arte y piezas literarias, como la novela de Dan Brown, que tiene una obra literaria llamada Inferno, que es infierno, Dan Brown. Siguen el ejemplo de Dante e imaginan a Satanás como aquel que está a cargo del infierno. El poema de Dante describe el brutal descenso de los pecadores al inframundo. Fíjese, es una obra, ¿verdad?, muy importante según el mundo. Y escuchen, fue traducida innumerables veces, imagínense, innumerables veces, llevando esta idea: el brutal descenso de los pecadores al inframundo. Dante viaja a través de diferentes niveles del infierno, según lo que él narra, ¿verdad?, en esa Divina Comedia. Y el purgatorio, viaja a través de diferentes niveles del infierno y el purgatorio, y finalmente llega al paraíso. De eso es que trata más o menos esa Divina Comedia. El poema en sí mismo es una mezcla de mitos, ideas católicas como el purgatorio y tradiciones islámicas sobre la noche de la ascensión de Mahoma. La visión medieval de Dante sobre el infierno está más influenciada por el Corán que por la misma Biblia, que lo que la Biblia dice realmente. Ahora, hablando esto a manera de introducción, ¿verdad?, no sin extendernos mucho, sino como siendo más bien objetivos, surge la pregunta entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de quién está a cargo del infierno? Y eso es lo que realmente nos interesa conocer a nosotros. Frente a la mentira, a la mitología, a las ideas meramente humanas que los hombres han traído con respecto de algo tan importante que los hombres debiéramos de saber. Amén, de conocer. Y que creo que el hecho de que los hombres lleguemos a conocer la realidad de esto es lo que hará que realmente los hombres puedan tomar en serio a Dios y puedan tener sentido las buenas noticias. Por lo menos creo que usted y yo estamos ahora aquí en el lugar donde estamos porque Dios nos reveló esto en nuestro corazón por su Espíritu, ¿verdad?
Entonces la pregunta es, ¿qué dice entonces la Biblia acerca de quién está a cargo del infierno? Yo voy a hablar 2 puntos, ¿verdad? Y voy a ir al grano. El primer punto, ¿verdad? En respuesta a esa pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca de quién está a cargo del infierno? El primer punto dice, Satanás no gobierna el infierno. Ese es el primer punto. Satanás no gobierna el infierno. Por eso le dije, voy a ser objetivo, voy a ir al grano. Porque para qué darle vuelta al asunto. Satanás no gobierna el infierno. Satanás no gobierna el infierno ni dirige a sus demonios para atormentar a los que han sido desterrados allí. Satanás no es el soberano del infierno, ni vive allí. De hecho, la Biblia no dice que Satanás haya estado aún ahí en el infierno. La Biblia no dice que él ha estado ahí, o que entra y sale con sus demonios y llevando gente. La Biblia no denota eso. Más bien, lo que la Biblia sí dice es que el fuego eterno le espera a Satanás. El lugar fue creado originalmente para castigar a Satanás y a los ángeles que se rebelaron con él, que en otras palabras son llamados demonios. El infierno fue creado originalmente para él, para castigar su rebelión, no para darles un reino a Satanás y a sus demonios para gobernar. Dios no hizo o no creó el infierno, digámoslo de esa manera, no fue hecho el infierno, diciendo, Satanás, te rebelaste contra mí, demonios también, entonces aquí les hago su reino para que vivan allí. No fue creado de esa manera. No es lo revelado por las Escrituras. El Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 41, dice la Escritura, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. De modo que en ese evangelio, hermano, vemos nosotros cómo con claridad el mismo Señor nos relata, hermano, la realidad de esto. Hablando acerca de quienes, hermano, han de ser salvos en el Señor y quienes han de perderse. Y dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, dice, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué hablaría el Señor de esa manera si no fuera esta la realidad o la verdad? La Biblia dice que Jesús no pecó, de modo que ni con respecto al infierno, a Satanás y a los ángeles, Jesús nunca mintió. De modo que nunca pecó. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Jesús no pecó. De modo que al hablar estas cosas, hermano, estaba hablando verdad y no pecó. Porque si esto no fuera verdad, entonces Jesús pecó. Pero la Biblia dice que Él no pecó, de modo que Él habló verdad. Cada palabra que habló no la habló para calumniar ni para inventar, sino que lo habló como la mera realidad y verdad en esencia. De modo que nos deja ver, hermano, la realidad. Él dice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero de antemano nos deja ver que hay los de la izquierda, dice, refiriéndose a personas, ¿verdad?, que ignoran la justicia de Dios y que la van a ignorar y que estarán en el fuego eterno que con antelación fue preparado para el diablo y sus ángeles.
hasta que Satanás sea condenado y arrojado al abismo para siempre, pasará su tiempo, hermano, entre el cielo y la tierra. Por el momento Satanás no está en el infierno. Más bien, Satanás anda por la tierra buscando tentar a la gente al pecado y por ende separarlos de Dios. Uno de las escrituras que quizá más se nos parezca a lo que he acabado de hablar, de decir, están en Job. Vaya a Job capítulo 1 y lea versículos 6 al 8 y versículos 10 al 12. Job capítulo 1, versículos 6 al 8 y versículos 10 al 12. Voy a leer esta escritura en la traducción al lenguaje actual. Lo voy a leer allí. Dice: el día en que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios, llegó también el ángel acusador, y Dios le dijo: hola, ¿de dónde vienes?, le preguntó Dios. Y éste le contestó: vengo de recorrer toda la tierra. Entonces Dios le preguntó: ¿qué piensas de Job, mi fiel servidor? No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo. ¿Escuchó? Evita hacer lo malo. No dice y no hace lo malo. Dijo evita hacer lo malo. Tú siempre lo proteges a él y a su familia. Cuidas todo lo que tiene y bendices lo que hace. Sus vacas y ovejas llenan la región. Pero yo te aseguro, dice Satanás, que si lo maltratas y le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara. Entonces Dios le dijo al acusador: muy bien, haz lo que quieras con todo lo que tiene, pero a él ni lo toques. Dicho esto, el ángel se marchó. Amén. ¿Ve usted, hermano, un escenario que nos muestra la realidad de dónde realmente está Satanás? ¿Dónde habita? No en el infierno como la idea errónea de que Él es el Señor del infierno, el soberano del infierno, que es su reino y su gobierno como tal. Esto en el Antiguo Testamento, hablando de Job. Pero vamos al Nuevo Testamento. ¿Qué podemos encontrar nosotros en algunas escrituras, hermano, que nos dejan ver de alguna manera eso que en la antigüedad, hermano, nos revela? Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2. Ahora en el Nuevo Testamento, en este tiempo de la gracia, comienzos de la gracia del Señor, la iglesia del Señor ya, hermano, Cristo ha venido ya está con el Padre. El apóstol Pablo, un enviado del Señor a predicar el evangelio y las buenas noticias, a que los seres humanos escapen del infierno, ¿verdad? Y vamos a ver qué reveló el Espíritu de Dios a Pablo, que lo revela también en la iglesia de Éfeso, y es revelación para usted y para mí en el buen entendimiento de la verdad. Dice Efesios 2 del 1 al 2. Voy a leerlo de la Reina Valera 1960 y voy a leerlo luego en otras dos versiones. Dice: y Él os dio vida a vosotros, dice el apóstol, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora voy a leerlo en la versión Biblia Libre. Escuche cómo dice ese versículo, Efesios 2 del 1 al 2. En un tiempo ustedes estaban muertos en sus pecados y maldad, viviendo según los caminos del mundo. Escuche, bajo el dominio ¿de quién? Del diablo. Bajo el dominio del diablo. No sé, algunos no tienen de pronto esa versión allí, pero así dice esta versión Biblia Libre. Bajo el dominio del diablo, cuyo espíritu trabaja en aquellos que desobedecen a Dios. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera:
Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo ¿a quién? Al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Amén. Pero a los Corintios Pablo también escribió lo siguiente, segunda de Corintios capítulo 4, versículos 3 al 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 3 al 4. En la Reina Valera 1960 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, escuche, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás sigue trabajando como en el principio, cuando tentó a nuestros primeros padres, los primeros seres humanos. Satanás sigue igual. Eso hablando del principio, cuando la serpiente, Satanás, ¿verdad? En la serpiente se manifiesta y comienza, hermano, a torcer, ¿verdad? La verdad que le había hablado el Señor, a cegar el entendimiento, a quitar la luz de la palabra que Dios le había traído a Eva, ¿verdad? Y engaña, diciendo: no, es que no quieres que seas como Él, como Dios, ¿verdad? En la Nueva Traducción Viviente dice: si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Pero escuche, hermano, lo que la palabra quiere resaltar, o lo que quiero resaltarles a usted a través de estas escrituras. Habla de Satanás, que es el Dios de este mundo. No que sea el soberano de todas las cosas es el Señor. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Alguien dirá: entonces Dios hizo a Satanás. No, Dios no hizo a Satanás, Satanás se hizo. Porque Satanás era un ángel, pero Él se hizo, ¿verdad? Como el hombre decidió hacerse un pecador cuando decidió desobedecer al Señor, el ser humano. Amén, porque Dios le dio una libertad. Le advirtió como un ser inteligente, con voluntad. Le dijo: no comas de ese árbol, el día que comas de ese árbol morirás. El hombre decidió ser un pecador, igual que Satanás. Amén. Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, traducción al lenguaje actual, dice: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Mira, hermano, que todo indica que Satanás, como decíamos ahora, se mueve entre el cielo y la tierra. En principio, que Satanás tuviera entrada, según Job, ¿verdad?, delante de Dios, porque así lo narra. Ahora que simplemente Satanás, su reino, por decirlo de alguna manera, esté en los aires. Dice: el príncipe de la potestad del aire, revela las escrituras en los Efesios, hablando acerca de Satanás.
Pedro dice, él anda aún por ahí merodeando, buscando a quien destruir. Pero en ninguna instancia la Biblia habla de que Satanás está en el infierno y que ese es su reino, entra, encarcela, lleva y tortura y tiene sus demonios que cuidan las cárceles o qué sé yo, o se encargan de torturar. La Biblia no relata esos pensamientos comunes. En Juan capítulo 14, versículo 30, Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. Y el apóstol Pablo se refirió a él como el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjese usted, Satanás no vive en el infierno. Él vive y trabaja en la tierra y su operación es desde los aires. De alguna manera quizá pudiéramos decir sobrevolando los aires, los cielos y aquí en la tierra. Testimonio de las Escrituras. Las Escrituras dicen que Satanás no siempre tendrá libertad, no obstante, Satanás no siempre tendrá libertad para desplazarse y él lo sabe. Quizá por eso es que Santiago también dice, el diablo cree que Dios es uno y tiembla. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, en la traducción al lenguaje actual, la voy a leer. Usted la puede leer en la 1960, pero déjeme leerlo en la traducción al lenguaje actual, Apocalipsis 12, 12. Dice, que se alegren los cielos y todos los que allí viven, pero ¿qué mal les va a ir a los que viven en la tierra y a los que habitan en el mar? El diablo está muy enojado, ha bajado para combatirlos. Bien sabe el diablo que le queda ¿qué? Poco tiempo. Bien sabe el diablo que le queda ¿qué? Poco tiempo. Y por eso, una de las tareas que tiene el diablo, hermano, es engañar y engañar y engañar y engañar a muchos. Número 2. Es Dios quien está a cargo. Número 2. Es Dios quien está a cargo. ¿A cargo de qué? Del infierno. Estamos hablando, hermano, acerca de las ideas erróneas que muchas personas tienen. Yo creo que inclusive mucha gente que se pudiera estar llamando cristiana también no tiene claridad, hermano, de estas cosas. Jesús se refirió a Dios como el que tiene el poder de arrojar a alguien al infierno. El Señor tiene el control absoluto de ese reino. En San Lucas capítulo 12, versículos 4 al 5, San Lucas capítulo 12, versículos 4 al 5, Jesús dice lo siguiente. Escuche, palabras de Jesús. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. 2 puntos. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Palabras del Señor Jesús. Palabras que refutan, hermano, la idea errónea de que Satanás es el que te coge y te lleva y te echa al infierno. No, hermano, dice, temed a aquel que después de que te ha quitado la vida, este cuerpo que muere, va a la tierra, dice, tiene el poder de echar el infierno. De modo que el que echa al infierno no es el diablo, es el mismo Dios.
En Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 al 18. Le estoy leyendo Biblia, hermano, porque ¿quién más sino la Biblia para darnos a conocer estas verdades? Prefiero hacerlo así que estar hablando humanamente. Apocalipsis 1, 17 al 18 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo ¿qué? Las llaves de ¿qué? De la muerte y ¿qué? Y del Hades. ¿Quién las tiene? El Señor tiene la autoridad, tiene la potestad. Tener las llaves es tener la autoridad, el poder, el dominio, la soberanía de la muerte y el Hades. Que en otras palabras, usted sabe que hablar de muerte y Hades de alguna manera, en algunos contextos, nos conlleva a infierno. Amén. La muerte segunda, infierno. Jesús asegura a todos los creyentes que ni siquiera las puertas del Hades pueden vencer a su iglesia. Mateo 16, 18. A su iglesia, entendiendo la palabra iglesia, a la verdadera iglesia, ¿verdad? Entendiendo esto, la iglesia es aquella que ha recibido, que ha nacido de nuevo, que ha recibido la gracia del Señor, que ha sido sellado con el Espíritu Santo, que ahora vive para Dios, que su vida ahora se dedica para Dios. Es la iglesia. Usted y yo. Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La expresión puertas del Hades es una metáfora para hablar también acerca del inframundo. Nosotros sabemos que Hades en el griego habla de la tumba como tal también, ¿verdad? Pero recuerda usted el hecho cuando se habla del rico que está en el Hades, en un lugar de tormento, ¿verdad? Habla de el Hades donde estaba en un lugar de tormento, pero en ese mismo lugar estaba Lázaro, en un lugar, en un buen lugar. ¿Recuerda? Quiero extenderme ahora mucho en esto, pero dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea, el que es la iglesia, hermano, no parará en ese lugar donde fue el rico, en otras palabras. Ciertamente a la muerte iremos todos, todos vamos a morir, y después de esto, ¿qué? El juicio. El ladrón que estaba al lado del Señor, al cual el Señor le dijo: estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasó con ese ladrón? Murió. Y después de eso, ¿qué? El juicio. Pero el juicio para él fue conveniente. Dijo: estarás en el paraíso conmigo. Amén. Ya de antemano, por ejemplo, en el mismo Job, miremos Job capítulo 38, 17. Hay quizá alguna alusión a la expresión puertas del Hades. Job 38, 7, capítulo 38, versículo 7. Usted recordará que a partir de este capítulo dice la Biblia que Jehová respondió a Job desde un torbellino y comenzó a hacerle una serie de preguntas y preguntas y preguntas. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos y te voy a preguntar y tú me vas a contestar, le dijo el Señor. Entre las muchas cosas que habla esas escrituras donde Dios le pregunta, ¿verdad?, a Job acerca de muchos misterios, de muchas cosas, en el versículo 17 dice la escritura una pregunta que el Señor hizo a Job. Le dijo: ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Conoces esto, Job?
¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? Nótese la pregunta del Señor a Job. Ya de antemano, hermano, a través de las Escrituras, vemos nosotros cómo el mismo Dios, hermano, le hace esta pregunta a Job. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Sabes acerca de eso? Dentro de los grandes misterios que pudiéramos decir nosotros, hermano, porque la Biblia nos revela lo necesario de esto, no nos da por decirlo de alguna manera una explicación exhaustiva de lo que es el infierno, ni aún del mismo cielo. Pero lo cierto, hermano, es que es evidente que en las Escrituras se habla acerca de un lugar donde Dios no quiere que el ser humano vaya, y por eso su amor extendido a través de la gracia, a través de Jesucristo. Algunas versiones relacionan la palabra Hades con la palabra infierno, muerte y abismo. Y vamos a leerlo en algunas versiones que tengo aquí, no muchas, prácticamente, son 4 versículos los que tengo aquí. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18 dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La Reina Valera 1960. 1909, no es 1960, 1909. La Reina Valera 1909 dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En Mateo 16, 18, en la Nueva Biblia Viva, dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Ese mismo versículo, San Mateo 16, 18, en la Dios habla hoy, dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Ni siquiera el poder de ¿qué? De la muerte podrá vencerla. Ahora la Biblia Hispanoamericana, traducción interconfesional, dice: por eso te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y el poder del abismo no la vencerá. El poder del abismo no ¿qué? No la vencerá. Traducciones, hermanos, que a la larga convergen en pérdida, excepto para la iglesia. Porque ¿quién es la iglesia? La iglesia es todo aquel que ha nacido de nuevo, que ha sido sellado con el Espíritu Santo. Dice: no prevalecerá las puertas del Hades, del infierno, de la muerte, del abismo, porque no prevalecerán. La Biblia dice: vamos a morir, está escrito para todos los seres humanos que van a morir, ¿verdad? Pero la muerte no tendrá poder sobre nosotros. Dice: vamos a resucitar y resucitar con Cristo. Lógicamente se habla de una resurrección de aquellos que mueren sin Cristo, pero para condenación a muerte eterna. Nosotros no seremos pasados a muerte eterna. Moriremos en este cuerpo, ¿verdad? Seremos resucitados con Cristo para estar con Él, pero no participaremos del poder del infierno, del abismo, de la muerte, hablando de la muerte segunda. Amén. Con esto, hermano, podemos darnos cuenta nosotros, hermano, que las ideas del mundo e ideas que vienen trazándose desde tiempos antiguos, hermano, han llevado a mucha gente al engaño, a no conocer la verdad, inclusive a la trampa del hecho de que puedes ser llevado a un purgatorio y que de allí te sacan, ¿verdad? Con misas y con ofrendas, qué sé yo,
y vas a estar con el Señor para siempre, porque todos somos hijos de Dios y todos somos cristianos y vamos a estar con el Señor para siempre. Amén. Espero, hermano, que esto pueda ser una ayuda para usted en primera instancia, en que tenga claridad frente a esta verdad y que lo pueda manifestar a otros también. Que no es el diablo que te va a echar al infierno, es el mismo Dios el que va a echar al infierno. Amén. Que el diablo no tiene más poder y potestad que Dios. Y que el infierno, ni siquiera el diablo lo creó, porque algunas personas tendrán la idea de que el infierno es algo que el mismo diablo creó para llevarse a los suyos, ¿verdad? Amén. Oremos al Señor. Oremos a Dios.